día 27-2026. La última clase de la anterior semana hemos visto pandeo, hemos analizado el efecto del corte en barras por pandeo. Hemos mostrado con ejemplificaciones y con la teoría que una barra maciza sometida a la carga de compresión axial no tiene gran incidencia cuando ésta está sometida a cargas de compresión y no se considera el efecto del corte por pandeo. Igualmente hemos hecho un ejercicio para anillo y que es para tubo y han podido apreciar que incrementa un poco el valor, pero que depende del espesor del anillo. Naturalmente, estas dimensiones y los espesores se deben calcular de acuerdo de que no aparezcan pandeos localizados, o sea, no solamente debe cuidarse el pandeo en toda la estructura, sino también el pandeo de las paredes de los elementos en el caso de las secciones tubulares. Les había indicado que el pandeo, el efecto de corte por pandeo en elementos alineados como las retículas sí tienen gran incidencia. Disminuyen su capacidad un porcentaje bastante considerable, en cuyo caso siempre debe tomarse en cuenta el efecto del pandeo, o sea, el efecto de corte por deformación lateral o por pandeo. Hoy vamos a ver este tipo de estructuras, vamos a ver las retículas. Entonces, para esto les voy a compartir un material sobre el que vamos a hacer el análisis correspondiente de este comportamiento. Previamente, permítanme tomarles lista. Listo, ya están enlistados. Hoy hay 44 estudiantes hoy día, a esta hora. 44 en lista. Entonces, para poder ver este tema que estamos hablando, voy a compartirles el material sobre el que vamos a hacer el análisis. Es el material. Ahí tenemos el material. Ese rato han disminuido. Ahora son 35. Ya. Entonces, pandeo de piezas entramadas. Una estructura entramada o una retícula es una estructura que es liviana, que se concibe para mejorar la capacidad de su rigidez, darle mayor capacidad a la estabilidad elástica, aunque elementos de igual sección, de igual cantidad de material, de igual sección transversal entre retícula y sección maciza, naturalmente la sección reticular tiene mucho menor capacidad de soporte. Pero si nosotros planteamos en base a la cantidad de material, con esa cantidad de material de una sección llena, seguramente podemos hacer una sección transversal mucho más rígida, mucho más grande y de mayor capacidad a la estabilidad elástica, al pandeo. Entonces, esta es la razón por la que se utiliza estos elementos reticulares o entramados en las estructuras. Su principal función es mejorar la capacidad de carga al efecto de la estabilidad elástica. En general pueden haber diversidad de formas y arreglos en las retículas.
De hecho, ustedes también pueden imaginar alguna forma de combinación de los elementos longitudinales con los transversales, que son los que rigidizan, para darle mayor capacidad de carga. Nosotros en el presente curso les vamos a plantear 3 tipos de retículas, no son las únicas, pueden tener sus variantes, pero la metodología, la análisis es la misma que vamos a ver hoy para cualquier arreglo geométrico. Entonces vamos a tener entramados con rigidizadores horizontales y diagonales, entramados con rigidizadores horizontales y entramados con rigidizadores diagonales. Aquí está, les vamos a mostrar. Este es un entramado con rigidizadores horizontales y diagonales. Quiere decir que los elementos que tratan de mantener en esta posición a los elementos verticales son estos rigidizadores, horizontal, diagonal. Este es con horizontales y diagonales. Esta es una retícula solo con rigidizadores horizontales. Y esta es una retícula solo con rigidizadores diagonales. Se pueden hacer más variantes. De hecho, en la última temporada, como consecuencia del desarrollo, se está dando uso a partes desechadas de la industria en la que se han perforado las placas y entonces quedan livianas. Y se le está perfilando estas placas perforadas para utilizar en este tipo de estructuras con elementos alivianados. Entonces, es otra teoría, es otra forma de conseguir o reutilizar o utilizar material que se ha dado inicialmente un uso y que debido a la afectación que se ha hecho en las perforaciones o utilización de parte del material de alguna forma, se le ha vuelto con menos cantidad de material. Pero la teoría es la misma. Entonces, para que nosotros este tipo de elementos podamos analizar, la teoría dice que es posible que podamos nosotros resolver el comportamiento de esta estructura reticular asimilando de alguna forma a un elemento estructural de similares condiciones de apoyo y carga para sección maciza. ¿Qué quiere decir esto? Que si quiero ver el comportamiento de esta estructura, dice, puedo tomar para una barra maciza este comportamiento, genero la ecuación de la carga crítica de pandeo para esa estructura maciza y esa ecuación puedo asimilarle al comportamiento de esta estructura reticular. Naturalmente con algunos condicionamientos. Uno, que la cantidad de estos rigidizadores sea tal, o este paso entre elementos rigidizadores sea de una determinada dimensión, de tal manera que evite que estos elementos verticales se pandeen localizadamente entre rigidizadores, pandeando así, así, cada una de estas partes. Entonces debe tener gran cantidad de estos rigidizadores para que en el conjunto, antes de sufrir el pandeo localizado de los elementos verticales, sufra el pandeo del conjunto. Esa es la única condición para cualquiera de las formas. Entonces, para esa metodología nosotros hay un término que vamos a sacar de ese comportamiento que se conoce con el nombre de P sub D. Ya habíamos visto este P sub D para secciones macizas y dice que este P sub D es la resistencia al corte de la barra en compresión. En este caso, P sub D tiene que ser la resistencia al corte de la retícula, ¿no? Este elemento, para su análisis, debemos hacer de alguna forma de similar comportamiento la retícula a un elemento macizo. ¿No? De esa forma podemos determinar este valor. Entonces vamos a empezar haciendo este análisis para un entramado que es el que tiene más, es un entramado que tiene rigidizadores horizontales y diagonales, es más completo y tiene mayor capacidad de carga entre las retículas. Por tanto, vamos a hacer este análisis para este elemento
con rigidizadores horizontales y diagonales para una retícula. Entramado con rigidizadores diagonales y horizontales. Hemos determinado la carga crítica de pandeo con corte por pandeo en secciones macizas para estas condiciones de apoyo. Apoyos fijos en los extremos. Por tanto, vamos a desarrollar para ese mismo tipo de elemento, porque ya tenemos la ecuación y podemos asimilar al comportamiento para determinar las partes que se debe corregir. Un elemento estructural de esta naturaleza, su sección transversal, rectangular, base B, H, la profundidad en dirección Z y la longitud L. Estamos hablando de 4 elementos verticales, 1, 2, 3, 4 en los vértices. Esta es una vista lateral de esta cara, esta que estamos viendo, donde este ancho es B, y este es el paso entre retículas, de aquí a aquí. Estoy sacando una celdilla de aquí, 1, 1, estito. Entonces, este es el ancho, esta es la altura de la celdilla, el paso A, y esta es la diagonal, y estos son los rigidizadores horizontales. En este lado, el lado largo, el lado H, aquí está, su base, esto, H, los rigidizadores horizontales de este elemento, los verticales y el diagonal. Aquí estamos mostrando una vista en perspectiva de lo que es esta retícula, el lado corto, el lado largo, los rigidizadores en ambos lados. Entonces, una vez aclarado lo que es esta retícula, podemos pasar a determinar. Para empezar, vamos a recordar la ecuación de carga crítica de pandeo que desarrollamos o determinamos en el análisis de un elemento macizo de condiciones de apoyo. Sacamos del análisis que la carga crítica de pandeo para un elemento, una barra, con apoyos fijos en los extremos era igual a esto. PE, que es dividido por 1 más PE sobre P sub E. PE es la capacidad a la compresión de la barra y es igual a pi cuadrado EI sobre L cuadrado. P sub D es la capacidad al corte y sacamos que P sub D era A por G sobre beta. A es la sección transversal, G el módulo de elasticidad transversal y beta es un coeficiente de forma. Creo que en el otro ejemplo tomamos que esto era alfa. Es convencional, si quieren le ponen gamma también, pero deben saber a qué se refiere. Y en esta ecuación, pi es una constante, es el módulo de elasticidad del material, es la inercia. En un elemento rectangular hay 2 inercias, habrá 2 valores de esto, y por tanto sacaremos 2 cargas críticas. Y por comparación, como hemos hecho en el elemento macizo, determinaremos cuál es la carga máxima. Entonces, para aplicarle esta ecuación a esto, debo generar tal cantidad de retículas que este pasito sea cortito, pequeño. Entonces, en esas condiciones puedo aplicarle esta ecuación, pero esta parte de la capacidad a la carga, al efecto del corte, no es igual que en secciones macizas. Cuando descomponemos esta carga P en una axial y una transversal, esta transversal trata de mayorar la deformación de estas caras en las que está actuando. Consecuentemente va a haber una deformación de la diagonal y deformación de las montantes o horizontales, los rigidizadores. Esto va a ser, en algunos casos va a crecer, en otros va a decrecer, y eso va a generar un corrimiento lateral de las celdillas. Entonces debemos plantear ese corrimiento. Ese corrimiento, entonces, esa deformación va a venir del hecho de la deformación de este elemento, de esta celdilla en la cara de deformación deformable, por la diagonal y por la horizontal. Entonces estudiaremos el hecho del comportamiento tanto de la diagonal como la
de la horizontal en ese corrimiento lateral que va a sufrir la estructura por deformación. Y de ahí sacaremos esta P sub D. Vamos a decir, para eso vamos a incorporar una relación de lo que es el corrimiento total que ha sufrido esta deformación, que le vamos a llamar gamma, y que va a estar compensado o va a ser igual a la fuerza de corte sobre P sub D, la capacidad al corte. Entonces, aquí mostraremos esa ecuación. Aquí está. Gamma, que representa el corrimiento de la retícula, de la celdilla que estamos analizando. B es el corte, esa fuerza de corte, y P sub D es la capacidad al corte de esa estructura. Entonces, aquí tengo una cara de la celdilla de ancho B, el paso entre rigidizadores A, el ángulo para este elemento alfa B entre lo que es la horizontal y la diagonal. Cuando le aplicamos la carga por pandeo, el efecto de corte por pandeo, en ese sentido uno y otro en este sentido, esta va a deformar. Esa deformada podría ser de esta forma, similar. Las líneas negras son la forma inicial y las líneas verdes son el estado deformado de los elementos que componen esta celdilla. Entonces, ese corrimiento de este elemento negro con la verde aparece un ángulo. Ese se llama el corrimiento angular provocado por el pandeo generado por el corte. Entonces, este es ese gamma de aquí. Estamos diciendo que este gamma, el corrimiento que ha sufrido, es igual a la fuerza de corte que le estamos aplicando sobre su capacidad de este elemento a oponerse a ese corte. En esta ecuación procedemos a determinar, en este estado deformado, procedemos a determinar este ángulo para determinar esta capacidad al corte de una retícula. Para eso, en esta figura, vamos a analizar primero la deformación de la diagonal de esta. Luego analizaremos la deformación de esta horizontal. Entonces empezamos. Para la deformación de la diagonal. Ese estado deformado son estas líneas verdes. Este es el elemento inicial. El elemento deformado, hay un giro cuando le aplicamos la cantidad de carga. Esta carga es el efecto del esfuerzo de corte por pandeo. En este elemento, cuando analizamos, vamos a ver, voy a irme atrás. Cuando le aplicamos la carga que es transversal, así en este sentido, si estoy analizando las caras, hay dos caras. Aquí hay una cara y otra aquí. Entonces la fuerza de corte total, cuando le apliqué, la mitad va a absorber esta y la otra mitad así. Si es en este sentido, la mitad va a absorber esta y la otra mitad en esta otra. Como está haciendo con este sentido, entonces voy a aplicarle a esta cara la mitad de la carga. Ahí está. B medios. Voy a analizar la deformada de esta diagonal. Para eso empiezo determinando este ángulo alfa. Este ángulo alfa es el tangente, es la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Vale? A sobre B. De ahí saco alfa, este es el alfa B, va a ser arco tangente de A sobre B. Ya tengo este ángulo, que es único solo para este caso. Para otros casos, otras secciones, debo adecuar en cada caso para la cara a la cara de la celdilla que estoy analizando. También voy a necesitar determinar la longitud de la diagonal. Esta es la diagonal. Tengo esta dimensión y tengo esta dimensión. Por tanto, de ahí puedo sacar que el seno de este ángulo es
a esto sobre la longitud. De ahí saco la longitud, L sub D, y va a ser A sobre seno de alfa. Ya tengo el ángulo, la longitud. Ahora debo determinar este ángulo que es por deformación de la diagonal. Por eso le voy a poner gamma sub D. Entonces, de la gráfica, su longitud inicial era L sub D. Y cuando se ha deformado, está crecido, en este caso particular, esto es ahora L sub D hasta aquí. Y esto es lo que se ha deformado, delta sub D. Si yo quiero sacar este gamma sub D, ¿qué tengo que hacer? Encontrar esta deformación horizontalizada, y para pequeñas deformaciones su ángulo y su tangente son lo mismo. Entonces podría sacar que tangente de esto es igual a esto sobre esto. Y como es igual a un elemento, gamma sub D puede ser igual a delta de H sobre A, ¿no? Entonces puedo determinar este elemento. Para eso voy a necesitar que esta fuerza se axialice aquí. Debo encontrar esta fuerza, esta B medios axializada, FD. Fuerza en dirección de la diagonal. Entonces, de esta gráfica saco esta partecita, aíslo, ahí. Este es el ángulo alfa B. Supongo que esto por alternos internos también es un alfa B. Si esto es B medios, digo de aquí que el coseno de este alfa B va a ser a esto sobre esto. Y de ahí saco que F sub D es igual a B sobre 2 coseno de alfa. Y ya tengo esta fuerza. Puedo determinar ahora esta deformación. ¿A qué es igual la deformación lineal en una barra? La primera ecuación de deformación que aprendieron en Resis 1 es igual, este delta D es igual a esta fuerza por la longitud de este elemento, que es LD, dividido en el área de la sección transversal de este elemento diagonal y sobre el módulo de elasticidad del material del que está hecho esto. Aquí está. Delta D igual F sub D, la fuerza, la longitud de la barra, el área de la sección transversal de esta barra, A sub D, y por el módulo de elasticidad del material del que está hecho. Entonces ya tengo aquí delta. Reemplazo aquí los valores. F es esto. B sobre 2 coseno de alfa. Reemplazo esto. L, A seno sobre seno, A sobre seno de alfa. Reemplazo 2. Y divido entre A sub D por E. Hago operaciones y voy a llegar a esta operación. Delta sub D, delta sub D, esto va a ser igual a B por A sobre 2 delta A sub D por E por coseno de alfa sobre seno de alfa. Ya tengo este delta, pero yo necesito esta para encontrar este gamma. ¿Qué hago? La horizontalizo. Si conozco esto, puedo conocer esto. Digo, para conocer eso, voy a hacer de esa relación de triángulo, voy a sacar que el coseno de este ángulo alfa B ha de ser igual a este delta D sobre delta de H. Y de aquí voy a sacar el delta de H, que va a ser a este delta D sobre el coseno de alfa. Eso está aquí. Ya tengo ese delta D. Como ya tengo el delta de H, el delta de H es esto, ya tengo esto, delta D. En esta ecuación reemplazo aquí el delta D. Aquí está el delta D. Esto agarro, llevo y reemplazo en esta ecuación. De eso voy a tener este gamma sub D y va a ser igual a B sobre 2 veces A sub D E coseno cuadrado de alfa por seno de alfa. Ya tengo este ángulo, gamma sub D.
ya hemos determinado el corrimiento angular por deformación de la diagonal. Necesito ahora encontrar la deformación de la horizontal. Aquí está la deformada de la horizontal. Las líneas negras son el estado inicial y las verdes son el estado deformado. Entonces, este delta H de la horizontal, lo que ha crecido, ¿no?, me permite encontrar este corrimiento angular por deformación de esta horizontal. Saco estito, ahí. Este es axial, la fuerza B medios, ¿no?, está aplicando sobre esta, que es carga axial. Y esa deformada es, ya hemos visto anteriormente, es esta fuerza B medios por la longitud de esto que es B, ¿no?, sobre el área de este elemento de la sección transversal A sub H y por el módulo de elasticidad de este material. Entonces subimos y sacamos aquí. Delta H igual a B. Esta es la fuerza de corte, medios, ya está aquí abajo a la mitad, por la longitud del rigidizador horizontal y dividido sobre H, A sub H, que es el área de la sección transversal de ese elemento rigidizador horizontal, y E, la calidad del material. Entonces, quiero sacar el gamma H, va a ser este delta H sobre A. Delta H sobre A. Reemplazo este delta H aquí, hago operaciones, y el rigidizador, que es el corrimiento debido al rigidizador horizontal, gamma H es igual a B por B sobre 2H, A sub H por E por A. Ya tengo los dos corrimientos. Sumados me dan el gamma. Gamma, que es el corrimiento total por deformación de la diagonal, más la deformación de la horizontal. Aquí está gamma por la deformación de la diagonal y gamma por deformación de la horizontal. Sumo los dos y es igual a este gamma. Y es igual a B, estos valores reemplazo aquí, hago operaciones, voy a tener B, la fuerza de corte, dividido entre 2, A sub D, área de la diagonal, módulo de elasticidad, coseno cuadrado del alfa entre la horizontal y la diagonal, seno de alfa, más este término, y tengo el gamma. Este gamma dijimos que era igual a la fuerza de corte sobre la capacidad al corte de la retícula. Entonces reemplazo eso, de ahí simplifico esto con esto y con esto, y voy a tener gamma, que es igual a 1 sobre P sub D, que va a ser igual a 1 sobre esta cantidad, y B sobre esta cantidad. Aquí tengo el inverso de la capacidad al corte de la retícula. Reemplazo en la ecuación. Dijimos que la ecuación, para este caso, no dijimos sacamos, era igual a esto para una sección maciza. P sub CR, la carga crítica de pandeo en un elemento macizo, en una barra maciza, ¿no?, considerando el corte, era igual a P sub E dividido entre 1 más P sub E sobre P sub D. En esto reemplazo el P sub E, 1 más P sub E y P sub D. Y voy a alcanzar la ecuación que me es válido para este caso. Ahí está. Entonces reemplazo aquí. Pi cuadrado EIZ sobre L cuadrado es la carga P sub E. 1 más, este es el P sub E. Como este es 1 sobre P sub D, si de aquí despejo P sub D, va a ser 1 sobre esto. Y reemplazaría esto. Pero como es 1 sobre P sub D, directamente le multiplico. Y tengo la ecuación que me permite determinar la carga crítica de pandeo en un elemento reticular con rigidizadores horizontales y diagonales, sistema de apoyos en sus extremos fijos. Esta ecuación es solo válida para esta condición.
no nos sirve para otra condición. Para cada caso particular deberemos determinar esa ecuación solo es válido para esta. Si cambio condición de apoyo, ya no es válida. Si cambio condición de carga, ya no es válido. Si cambio retícula, tampoco es válido. O sea, esa ecuación que acabamos de encontrar es solo para este caso. Cualquier otro caso que queramos determinar, debemos plantear, resolver y encontrar su ecuación que me permite encontrar la carga crítica de pandeo para esas condiciones de apoyo, carga y retícula. Eso es este tema. Hasta aquí hay alguna cosa que quieren comentar, preguntar. Ecuación que es válido para una armadura con rigidizadores horizontales y diagonales y que tiene en sus apoyos extremos apoyos fijos solo para esas condiciones y que las cargas están aplicadas en los puntos de apoyo. Si cambiamos alguna de estas cosas, la ecuación ya no es válida y deberá analizarse para esas condiciones. ¿Algo que quieran comentar hasta aquí? ¿Nada? ¿Está comprendido? Esto hemos hecho primero en el plano. Si no supiéramos cómo se va a deformar, nuestra información no fuera precisa, entonces este elemento se va a deformar en este plano, sí. En el otro plano se va a deformar de aquí, en el plano XZ, deformándose hacia afuera o hacia adentro, aquí. Bueno, hay dos tipos de deformados. Cuando se deforma esto, las caras que sufren esa deformación son esta y esta. Cuando la deformación es en el plano XZ, en el plano perpendicular está, las caras que se deforman son estas. Entonces, si analizo esta sección rectangular, voy a tener dos cargas críticas de pandeo. Una por análisis de estas caras deformadas y otra por estas otras caras que son las de lado largo. Y por comparación, la carga crítica voy a seleccionar cuál es su máxima capacidad. Comparo lo que he sacado para esta y con esta. La metodología y la ecuación es similar, solo hay que cambiar sus componentes. Aquí ya no hay B, entonces a B va a ser H, ¿no? La longitud de la diagonal va a ser la diagonal de esta cara, esta. Este ángulo no va a ser el alfa B, esto va a ser el alfa H. Y en cada caso hay que adecuar a esta sección. Cuando estamos hablando de la deformación respecto al eje Y, se van a deformar esta cara y esta cara. Y entonces debemos sacar las partes de aquí de este elemento. En cambio, en la deformación en el plano XY con respecto a este eje Z, entonces estaremos hablando de estas deformadas, de estas caras, que es la que hemos hecho. Aquí en el material tengo también la deformación del otro lado indicada. Ahí está la deformación en la otra cara. Estamos en el plano XZ. Le he vuelto a poner en la cara, en la vista de hoja, que es perpendicular a la otra hoja, pero los ejes los he cambiado. O sea, la deformación ahora es con el eje Y, en el plano XZ. Entonces, ¿quiénes se van a deformar? Esto se va a deformar así y va a ser esta cara y esta cara larga. Y para eso está aquí determinado, que está también el texto guía, todo el análisis para esta cara larga.
Y aquí tenemos la ecuación de la carga crítica de Pandeo para ese lado. ¿Qué ha cambiado? Esta inercia ahora es Y, en el otro era IZ. Luego, este A sub D es de las diagonales del lado largo. Este alfa es el alfa H, no es el alfa B, es para el lado, para la cara larga. Aquí era B, ahora es H. Entonces solo cambian estas cosas adecuando a esas dimensiones para el lado que estamos trabajando. De esa forma, ustedes a manera de entrenamiento podrían verificar este estado, ¿no? Pueden verificar este estado y decirme si realmente sale esta ecuación. ¿Qué debe salir? En el texto guía, no me acuerdo, creo que está igual desarrollado para ambas caras. Entonces, podríamos hacer una aplicación numérica. Darle la aplicación numérica, ponerle valores y ver cómo se hace cómo se asimila los elementos componentes de la ecuación para estos casos. Aquí tengo un ejercicio. Dice, en la retícula de la figura 3.9 y la información siguiente determine la carga máxima P máxima que puede soportar. Dice la longitud, esta es de 380, B, estito, es 10 centímetros, H, estito, es 15 centímetros, A, el paso entre rigidizadores, se llama paso, A, 18 centímetros, los elementos verticales son secciones rectangulares, aquí colocadas de esta forma, 5 por 8 milímetros, 5 y 8. 5 y 8, 4 elementos verticales, rigidizadores horizontales, estitos, del lado B, rigidizador horizontal del lado B, de este lado, estos. Dice 2 por 5 rectangulares en milímetros, rigidizador diagonal del lado B, este rigidizador, 3 por 6 milímetros, rigidizador horizontal del lado largo, este, de esta cara, ¿no? Esto, rigidizador horizontal del lado largo, H, 3 por 6, esto. Rigidizador diagonal del lado largo, este inclinado, de esta cara larga. Rigidizador diagonal, ya hemos hecho del lado largo. La calidad del material, dice que estos materiales tienen capacidad a la compresión de 2.000 kilogramos centímetro cuadrado. El módulo de elasticidad, dice, de estos materiales de 1.800.000 kilogramos centímetro cuadrado. Y nos piden determinar la carga crítica de Pandeo. Entonces, para generar la carga crítica de Pandeo, el primer paso es que nosotros, en esta figura, encontremos el centroide de la sección transversal, generar sus inercias de la sección transversal del elemento, y en base a esta inercia podemos de alguna forma identificar cuál es el lado crítico, cuál es el probable que nos va a dar la menor capacidad. Va a tener dos inercias en una rectangular, una inercia con Y y una inercia con Z. Una de estas inercias es menor, ese es el eje débil y probablemente la menor carga va a dar con ese. Entonces, por ser el primer caso, podemos hacer para los dos ejes y comparar. De esta comparación vamos a ver que prácticamente nos va a dar igual, o el caso crítico nos va a dar con la menor inercia, con el IZ. Entonces, en la solución empezamos viendo esto. Solución.
Aquí está la sección transversal del elemento B y H. Aquí nos dice que B es 10 y H es 15. Este es el lado largo y este es el lado corto. Entonces, para empezar, determino las inercias. Digo, la inercia con respecto a este Y, la inercia, le aplico Steiner. Los únicos elementos que son constantes desde el inicio del apoyo, desde aquí hasta aquí, son estos 4 elementos. El resto, los rigidizadores, van cada cierto tramo y ocupan la diagonal, un comportamiento variable de punto a punto. Por tanto, para encontrar la inercia de estos elementos de la sección transversal, los únicos elementos constantes son estos 4 elementos. El resto, estos elementos llamados rigidizadores, solo están ahí para sostener en esta posición a estos 4 elementos verticales. Su función es mantenerlos en esta posición. ¿No? Por eso cada cierto tramo están rigidizándolos, por eso se llama rigidizadores. Entonces, cuando voy a tomar la inercia, debo referirme solo a estos 4 elementos, colocados en esta posición. Entonces aquí digo rigidizador con el eje Y, este es el eje Y. De este elemento, Steiner, de este elemento con su eje local Y es esto que le pongo ahí. ¿No? Y eso es base, esto, por altura al cubo sobre 12. Base B por altura B al cubo sobre 12. B de vertical estoy poniendo, de este elemento, más el área de este elemento, base por altura y por la distancia de este eje al centroide de este elemento. Esto es H medios. De H medios le resto la mitad de esta altura, HB, y tengo aquí el Z al cuadrado. Para este elemento, más para este elemento, más para este elemento, más para este elemento. Como son simétricos, están en una posición simétrica, hago para esto y le multiplico por 4, si es que hay simetría. Si no hay, debo hacer la suma de las inercias localizadas de los 4 elementos. Y entonces tengo la inercia en Y, está reemplazado, 80,74 centímetros a la cuarta. La inercia con este eje, Z. Ahora, es el Z, su eje local Z0 es estito. Entonces, de este elemento ahora va a ser su inercia. HB es su base por B sub B al cubo sobre 12 más su área y por la distancia de este eje al centro de esto, que es Y al cuadrado. Y eso le multiplico por 4 por simetría. Y tengo la inercia con respecto a este eje. Ya tengo la inercia con este eje y con este eje. Por comparación veo que esta inercia es grande, 80,74, y la inercia con Z es estito menor. Lo que quiere decir que antes de pandear con esta inercia, va a pandear con esta inercia, con este eje. Eso quiere decir que va a pandear en el plano X, Y, en el plano de esta hoja, y va a pandear así. Las caras que se van a deformar siempre son las perpendiculares al eje con el que va a pandear. Si va a pandear con el eje Z, que es el menor, lógicamente las perpendiculares al eje Z son esta cara y esta cara, las caras de ancho B. Entonces trabajo en esta cara de ancho B, saco la carga crítica y ese es el valor. Si tengo dudas, hago lo mismo con estas otras caras y voy a tener otro valor de carga crítica de pandeo. Y por comparación de ahora selecciono el menor. Si el menor aguanta, el mayor naturalmente va a aguantar mucho más. Entonces, una forma. Y si ya tengo certeza de cómo funciona y puedo hacer esta discretización que hemos hecho, que la inercia menor va a ser la crítica, entonces directamente hago sobre eso. Ya tenemos las inercias. Calculo en el lado débil
ustedes van a hacer en el lado corto, conmigo vamos al lado débil. Eso quiere decir que vamos a controlar, vamos a determinar, saco una celdilla, B es esta su base, esto, y esta es su altura. Entonces, si voy a trabajar en esta cara, en esta celdilla, debo calcular alfa B. Alfa B de aquí es igual, tangente de alfa B es igual a sobre B. Y aquí tengo despejado, alfa B igual arco tangente de A sobre B. Dice que es 69,45. Voy a necesitar el coseno de este ángulo, voy a necesitar el coseno cuadrado, saco el coseno, le elevo al cuadrado, tengo coseno cuadrado, saco el seno, tengo el seno. Áreas. Área de la horizontal del lado corto. Vamos arriba y vamos a identificar el lado corto. Estoy trabajando en esta cara, en esta celdilla, en esta. Entonces, el elemento que trabaja es este, aquí, H1. ¿No? Este es el elemento. El área va a ser de este elemento. Si quieren, de este. Y ese elemento aquí, ahí está. RHB, rigidizador horizontal en el lado B, en este. Ese es 2 por 5, su área va a ser 0,2 por 0,5. por 0,5 y por 2, 0,2 centímetros cuadrados. Este 2 viene porque aquí tenemos un elemento aquí y otro elemento aquí. Son dos áreas. De ahí sacamos ese 2. Luego de las diagonales. Área de la horizontal. Este es área diagonal del lado corto. Vamos a ver. El lado diagonal del lado corto es este, en esta cara, en esta cara, en esta, que es esta, estito. Ese es aquí, rigidizador horizontal B, es del horizontal aquí. Rigidizador diagonal B del lado corto, 3 por 6, 0,3 por 0,6, 18. Y tomamos área, ahí está, área diagonal. 0,3 por 0,6, 0,3 por 0,6 y por 2, 0,36. 2 porque hay dos diagonales, una en cada cara. Ya tenemos eso. El PE, como estoy haciendo del lado corto, es pi cuadrado, este es módulo de elasticidad dato, este y z ya hemos encontrado sobre L cuadrado. L es la longitud del elemento. Aquí estamos tomando la longitud del elemento 3,8 metros. Entonces vamos a poner en centímetros. Y aquí, pi cuadrado por 1.800.000 y el IZ tomamos el que hemos encontrado sobre la longitud en centímetros. Hacemos operaciones, dice el PE del lado corto es igual lo que aguanta con respecto al lado corto, dice que es 4.445,01 kilogramos. Ahora determino el inverso de la capacidad al corte, 1 sobre P sub D. 1. A sub D, reemplazo aquí el A sub D que hemos calculado. Aquí está A sub dB. E, el módulo de densidad, coseno cuadrado, seno cuadrado, más B. B es el ancho del lado corto, colocamos aquí su base, ese ancho, el A sub HD o B, sub HB del lado corto, ¿no? El área,
E es dato, A es el paso, aquí estamos dando el paso, aquí está como, es 18, A 18. Entonces reemplazamos el valor, hacemos operaciones y dice que 1 sobre P sub D nos da esta cantidad, 0,00007485. Reemplazo estos valores que he calculado sobre esta ecuación, que es para esas condiciones de apoyos fijos, ¿no? La crítica de Pandeo soportada por las caras de ancho B, o sea, las caras cortas. P sub E, reemplazo aquí el P sub E que acabamos de calcular, este valor, que es dividido por 1 más esta cantidad y multiplicado por esto. Y me da 4.273,51 kilogramos. Aquí ocurre una cosa bien interesante. La carga crítica de Pandeo de esta retícula sin considerar el corte es 4.445,01 kilogramos. Y considerando el corte es 4.273,51 kilogramos. De aquí podemos ver que la carga no ha variado mucho. Eso es porque está subdimensionando. Pero de cualquier forma podemos sacar una diferencia. 4.445,01 menos 4.273,51 es 171. Dividido entre 4.445,01 es del orden de los 3.86%. Esta sección está subdimensionando, se ha puesto un material demasiado rígido, demasiadas dimensiones. Por eso es esta variación pequeña. De cualquier forma, ese proceso se hace igual con la otra cara y vamos a ver que cuando el Pandeo se hace con su rigidez mayor, estas cantidades de carga van a ser mucho menores. Entonces podemos ver, aquí está en el lado largo, en el plano YZ, los valores calculados para ese lado, aquí está. Dice en el lado H, está trabajando a una fuerza de 9.514,08 kilogramos. ¿Bueno? Entonces podemos ver que prácticamente el lado débil es este. ¿No ve? Esta es la carga a la que está trabajando. Si le ponemos esto al otro lado se va a romper. Entonces por eso siempre colocamos la menor carga. Esto también debe verificarse con la capacidad al material. El material, para determinar la capacidad por resistencia, por compresión, esfuerzo es igual a P sobre A. De ahí despejo P por esfuerzo va a ser igual al esfuerzo de compresión por el área de la sección de los elementos transversales verticales. Eso encontramos el área de estos elementitos, de estos, 0,5 por 0,8 y por 4, porque son 4. 1, 2, 3, 4, son los únicos que aguantan. 0,5 por 0,8 y vamos a tener 0,5 por 0,8 y por 2000 nos va a dar esta cantidad. Dice que a la resistencia aguanta 3.200 kilogramos centímetros cuadrados. De aquí podemos ver que la cantidad menor que puede soportar es esta. No va a fallar por Pandeo. Ya de hecho esto nos da idea que está sobredimensionado en la parte de los rigidizadores, porque si no, fallaría por Pandeo.
o mínimamente debería alcanzar este valor. Y hemos visto que tiene capacidad de aguantar hasta 4.000 y fracción en esa carga. De aquí entonces podemos concluir que es la máxima carga, pese a que no es el pandeo. Pero esto es porque está sobredimensionado al pandeo, nada más. Eso es retículas. ¿Qué dicen los estudiantes de civil? Hemos terminado retículas. Ustedes pueden desarrollar para el resto de las otras dos condiciones, rigidizadores horizontales y diagonales. En el texto guía están resueltos, están con los valores, con sus ecuaciones para estos casos. Si tienen interés pueden ver ahí o ustedes desarrollar. Aquí también tengo, pero es repetición. Este es para las horizontales. Generamos ese análisis, nos va a dar esta ecuación. Luego para las diagonales nos va a dar esta ecuación. Solo diagonales, solo horizontales. ¿No? Entonces pueden, también en el texto guía está desarrollado, pueden referirse a eso. Para esas condiciones de apoyo simplemente. En los extremos y condición de rigidizadores, apoyos fijos. Y aquí condición de rigidizadores solo diagonales con también para el mismo caso, articulaciones. Si le cambio el apoyo, estas ecuaciones van a ser diferentes para cada caso. Entonces tienen que practicar para poder determinar para otras condiciones de apoyo. ¿Hay alguna cosa que quieren comentar ustedes? Nada. No hay alumnos de civil. ¿Qué dicen los alumnos de civil? Dice que ahora hay 44 en aula. Weimar dice que todo está comprendido. El único que ha estado en la clase. El resto, ¿dónde estarán? Roger también. Bueno, algunos han despertado. Brando, David. Es mucho despertar de sus dulces sueños. Bueno, para proseguir con este tema y terminar en esta clase, vamos a utilizar el descanso, un break, unos 10 minutos, y a la vuelta vamos a entrar lo que son tubos, anillos, y vamos a terminar con eso el tema 3. Entonces dispongan de unos 10-15 minutos para refrigerarse. Nos vemos en unos 10 a 15 minutos.